Y cerraron los comicios hasta ahora en Chile. Estamos todos atentos, obviamente, qué es lo que pasa allí. Seguramente habrá segunda vuelta el 14 de diciembre, domingo también, porque ninguno de los candidatos llegaba en las encuestas a superar ese 50+1 de los votos que se necesitan. Vamos a ver qué es lo que pasa en un rato nada más, pero también es interesante, obviamente, mirar un poco. El gobierno nacional lo está mirando muy atentamente a ver si puede empezar a tener un aliado en Chile a partir de diciembre, después de lo que pasó en Bolivia. Obviamente Estados Unidos también está atento a lo que pasa, pero nosotros miramos también. Y mi duda es esta, ¿no? O sea, ¿qué proponían? Porque sin lugar a dudas, Ferlo Cornejo lo decía, el debate fue la seguridad. O sea, sí. Y si en esta elección le va un poquitito mal al oficialismo o incluso en la segunda vuelta puede llegar a perder, ese era el gran problema para los chilenos, que no era como en Argentina un problema habitual. Pero ¿qué pasa con la economía? ¿O cuáles son las propuestas que presentaron cada uno? Bien, sí, ahí tenemos propuestas bien diversas. Lo que tiene Chile también es que está dividido en varios candidatos. Sí. O sea, uno menciona los 4 principales, pero en realidad hay varios más. Y a su vez también lo que tenemos ahí es el oficialismo con Jara. Básicamente lo que está proponiendo es un ingreso mínimo, vamos a decirlo así, un ingreso vital, como lo llaman ellos, de $800. Con lo cual, esto no quiere decir salario mínimo, es algo distinto a lo que tenemos acá. Si vos tenés un salario mínimo y no llegás a ese ingreso vital, el Estado pone la diferencia. ¿Hoy existe eso ya en Chile? Hoy en Chile no existe eso y están proponiendo que se vaya a 800, que sea de $800. A su vez propone subsidio a pymes, a su vez propone menos exenciones impositivas, o sea, el estilo de lo que tenemos acá con Mercado Libre, por ejemplo, lo que dice es sacarlo, y mayor fiscalización, o sea, tratar de hacer más control sobre los aportantes. Un poco en línea totalmente contraria a lo que estamos yendo acá en Argentina, ¿no? Y bueno, después también algo importante es la empresa nacional de litio, que para ellos también es un recurso importante. Recordemos que ellos sí tienen Codelco, que es la empresa nacional de cobre, que el único candidato que está planteando privatizar es Kaiser. O sea, es el candidato vamos a decir así, de la derecha libertaria. Sí. Esto tengamos en cuenta que ni Pinochet, que en las últimas semanas se posicionó bastante, por eso está en duda quién entra al balotaje, ¿no? Segundo, exacto. Ahí tenemos las dos vertientes más de derecha, más extremas, vamos a decirlo así. Por un lado está Kaiser, que es el que propone el ajuste más grande, $15.000 millones de ajuste de gasto público, despidos, fusionar ministerios, despidos de empleados públicos, obviamente, fusionar ministerios, y bueno, esto también de Codelco, que entendamos que es fundamental, porque cuando uno ve el PBI en el largo plazo en Chile, varía muy al unísono del valor del cobre. Claro. Entonces, para ellos es muy importante el valor del cobre, por ende es muy importante tener una empresa nacional de cobre. Así que esto es algo, insisto, ¿no? Pinochet no lo hizo. O sea, para que entendamos cuál es el nivel de la propuesta. ¿Cuál es el ejemplo? Pero bueno, de hecho pienso que puede ocurrir un poco el efecto que tuvo acá Massa, de quién le conviene que sea el candidato a Jara, ¿no? Porque si es Kaiser tiene más posibilidades, o sea, en el caso de Massa, si era Milei, más irracional, claro, supuestamente si era Milei había alguna posibilidad, después falló todo. Exacto, pero ¿y Bullrich quién sería? Bueno, Katz. Sería, vamos a decirlo así, trazándose. Sí, para tratar, ¿no? Para tratar de entender, eso, propone un ajuste de $6.000 millones en vez de los 15.000 de Kaiser, o sea, algo menor. Propone la baja del impuesto corporativo, o sea, de las empresas, al 23%. Y Matei sí también se considera de derecha, vamos a decir, es más la de centro de ellos. También plantea una quita, una rebaja de gasto público en $2.000 millones por año, o sea, que más o menos está en línea con los demás, pero lo plantea en términos más progresivos. Y también plantea lo que es plan de infraestructura, o sea, eso hay que tenerlo bien presente. O sea, hay una derecha, la no libertaria, que sí pone con Estado presente, con un Estado eficiente, con un Estado que vos decías, obra pública, obra pública, que la hagan privado, pero bueno, que salga desde un Estado subsidiario, vamos a decirlo así de alguna manera. Y esas son digamos, lo que es el eje. Después, no, obviamente, Jara hace más hincapié en lo que es la salud pública, la educación pública, en eso. Que no existe en Chile. Sí, por eso, claro. De hecho, están planteando lo que es, Kaiser está planteando lo que es el sistema de voucher, que ha tenido Chile una experiencia con eso, pero están planteando salud y educación plenamente con vouchers. Para quienes no recuerden qué es el sistema de voucher, justamente lo que hace es, en vez de decirte que vos vas a un colegio, o sea, subvencionar
a la oferta, vamos a decirlo así de alguna manera, o sea, que haya un determinado colegio, vos mandás a tus chicos al colegio, que en vez de que ese colegio te diga, bueno, es gratuito, no, vos tenés un voucher que equivale a cierto valor que te permite canjearlo en un colegio o en otro. ¿Esto qué es lo que? Entonces sería subvencionar la demanda, perdón, mejor dicho. ¿Esto qué sería? Sería, bueno, que entonces quienes tengan más voucher de esos colegios van a poder ir aumentando y mejorando la infraestructura del lugar que es más eficiente o que la gente más elige, vamos a decirlo así de alguna manera. Claro. En países que son más extensos esto es bastante cuestionable. ¿Por qué? Porque primero que hay muchos lugares donde uno no puede elegir, ¿no? Claro. Si uno está en un pueblo determinado. No tenés oferta. No tenés, claro, exactamente, no tenés oferta, o sea que en definitiva hay que ver ahí cómo se hace, o en escuelas donde realmente van pocos niños, van a tener pocos vouchers, entonces no le va a alcanzar el dinero para mantener la institución, ¿no? Pero bueno, esa es la propuesta un poco en línea libertaria, que era un poco en realidad también la propuesta de Milei, que la cual no ha avanzado demasiado, ¿no? Ahora, me quedé con la primera propuesta esta de subir el salario a $800. ¿Esto pasa en otros países que el salario mínimo sea de determinado costo y que el Estado ponga por encima? El ingreso, la concepción de ingreso universal sí se está testeando en diversos lugares, en Europa sobre todo. Por ahora es un alcance limitado, la verdad que hay un alcance bastante limitado de eso. Pero bueno, es una de las propuestas que ahí podríamos decir que esta cuestión del ingreso universal, como para emparentarlo con algo que pueda sonar más afín a lo que uno suele escuchar, es una propuesta bastante controversial en el sentido que lo apoyan tanto sectores de izquierda como de derecha. Mirá. Hay declaraciones de Elon Musk diciendo estoy de acuerdo con un ingreso universal. Porque no la pone él. Claro. Primero porque se da cuenta que se le cae la demanda, que tiene que tratar de sostenerla. Y después, por otro lado, hay propuestas del lado de la izquierda también de decir, bueno, necesitamos el mínimo para poder subsistir, ¿no? Bueno, hay que ver ahí. Lo bueno es que tiene cierto apoyo este tipo de medidas. $800 en Chile tampoco es que es un lujo, pero bueno, está bastante bien. De hecho, pero es necesario que vengan acompañados de otras intervenciones del Estado, porque si no se te dispara todo el resto de las variables. Bueno, por eso hice lo de la Empresa Nacional de Litio, que eso a mí me parece bien. O sea, si vos tenés un recurso que es fundamental para un país, y a ver, a mí me pasó, yo fui a Suecia y fui a ver lo que es la minería, cómo la explotan en Suecia. A mí me impresionaba que toda la gente estaba a favor de la explotación minera. Pues sí, che, ¿qué cosa? ¿Qué pasó? Porque ¿cómo puede ser que acá no logremos eso? Que está justificado que no logremos eso por distintas experiencias que tuvimos, pero quiero decir, en Suecia, ¿por qué están todos de acuerdo? Claro, porque es una empresa estatal, LKAB, que es la que explota la minería en todo el país. Entonces, ¿qué pasa? Claro, cuando viene la empresa estatal y va a explotar la minería, todos saben que van a estar un poco mejor. Todos saben que esos van para los recursos del Estado. Y tal es así que no escatiman en mover un pueblo dándole mejores condiciones que las que tenía. Te compran, por ejemplo, las casas al 125% del valor de mercado. O sea, te las pagan más de lo que vale para que vos para que te mudes. Para que te mudes, en el caso que encuentren recursos para extraer ahí. O bien han llegado al caso extremo de mover directamente toda una iglesia. Directamente toda una ingeniería. Eso se viralizó, ¿no? Sí, se había viralizado. Claro. Lo debo haber visto por tus redes, ¿o no? Claro. Y directamente lo movieron porque era una iglesia antigua y porque la querían conservar. Lo que quiero decir es que a veces es importante también en este sentido, en decir, bueno, ok, si yo conservo los recursos principales a cargo del Estado, también generas mayores consensos para avanzar en ese sentido, ¿no? Sí, muy interesante entonces el debate. Vamos a ver qué termina ganando esta noche en la elección, obviamente con la mira puesta en diciembre, porque seguramente va a haber segunda vuelta. Nos metemos también con lo que fue el gran hito para el gobierno nacional, el anuncio que lo leímos en inglés, que nos enteramos por la Casa Blanca, que es un acuerdo comercial. ¿Hasta dónde hay, hasta dónde no? ¿Y de qué se trata, no? Sí, bien, sí, fue un acuerdo más que importante. A lo largo de la historia argentina no hay un antecedente así tan marcado de un preacuerdo, vamos a decirlo así, o un acuerdo marco. ¿Por qué no decimos acuerdo definitivo? Porque en realidad no tenemos los porcentajes. Por ejemplo, se habla de baja arancelaria para ciertos bienes, pero no sabemos cuál va a ser el porcentaje de esa baja. Lo que sí tenemos en claro es que claramente la balanza está inclinada para el lado de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque tenemos los bienes industriales que produce Estados Unidos. Aparentemente tendríamos una baja de aranceles tanto en farmacéuticos, medicamentos, químicos, maquinaria, autos, por ejemplo, algo bastante importante. Digo, autos puede parecer un poco en segundo lugar o no se mencionó tanto, pero representa entre el 5 y el 6% del empleo formal está vinculado a la industria automotriz. O sea que si afectás a ese sector vas a tener también un problema con el empleo. Sí. Así que bueno, ese es un punto importante. Estados Unidos a su vez se abre tanto a inversiones como a importación
de recursos naturales que no produce su país. Por ejemplo, cobre, litio son los que fundamentalmente está interesado Estados Unidos. Por lo cual, bueno, es eso, ¿no? Es importar bienes ya industrializados, con lo cual importamos trabajo norteamericano y a su vez nosotros exportaríamos, que no está mal para ese sector, está bien que se abren nuevos mercados, el problema es que no genera tanto nivel de empleo, ¿no? Claro. De hecho, Milei ha declarado recientemente que generarían estas nuevas inversiones en minería 1 millón de empleos. La verdad que esa cuenta yo no sé cómo la hizo, pero es realmente que además habla de muy raro. Lo que se generó con anuncios de inversiones, ni siquiera con inversiones concretas, ¿no? Hubo anuncios de inversiones por tantos millones de dólares. Sí, los datos de inversiones extranjeras que tenemos en Argentina, según la CEPAL, el primer año de Milei muestran una caída bien marcada, casi el 50% de las inversiones extranjeras, y este año no parece el panorama haber cambiado demasiado. Tengamos en cuenta también, para ser justos, que ese tipo de inversiones requiere muchos años. O sea, que no es que uno viene de un día para el otro y desembolsa esa gran cantidad de dinero. Vamos a ver finalmente qué es lo que termina ocurriendo. Y también lo que hay que tener en cuenta, a mi modo de ver, de ese acuerdo, es sobre todo lo que tiene que ver con el tipo de trabajo que se va a emplear para importar bienes en Argentina, con lo cual se trata de atacar, digamos, de alguna manera el trabajo esclavo o al trabajo que no tiene buenas condiciones en general, con lo cual esto pareciera estar indicando que va a haber más restricciones para el ingreso de bienes de China. Esto todavía no está confirmado, ¿no? Pero es lo que uno puede presumir en función de esto. También que hace mucho hincapié en la propiedad intelectual, hace mucho hincapié en cuestiones que siempre le son interesantes y que siempre está pujando Estados Unidos, no solamente en Argentina, sino en el mundo, para que se respeten. De hecho, junto con este acuerdo, también hubo otros acuerdos con El Salvador, con Ecuador, que bueno, no casualmente son países dolarizados, o sea que ya están en cierta manera bajo el ala norteamericana, pero que a su vez, hay que decir también, tienen menos grado de detalle esos preacuerdos que se podían visualizar ahí mismo, según lo que anunció la Casa Blanca, o sea que no había tanto grado de detalle como en el caso argentino. Y bueno, y después también eliminación de barreras burocráticas. En Argentina ya en gran parte ya se hizo una eliminación de barreras burocráticas, no sé si todos los oyentes saben, pero por ejemplo lo que son los alimentos envasados desde Estados Unidos directamente ya pueden ingresar a Argentina sin ninguna clase de registro. ¿Qué pasó ahora que dijo barrera burocrática? Me acordé. Claro. ¿Qué pasó con la visa? Esa promesa de la eso visa. No está, ¿no? Eso no está. Claro. No, en el preacuerdo no está. Pero sí, pero es verdad. Bueno, pero ya vamos a ser parte de Estados Unidos, entonces no necesitas. Si es como una provincia más. Es como Puerto Rico, claro. Si ya nos engañaron una vez. Sí. Claro. No, de eso nada. Pero bueno, ahora va a ser con medicamentos y y también con instrumentos que se usan en medicina, se va a poder ingresar directamente. O sea, lo que determina la FDA, que es justamente quien está a cargo, o sea, es digamos, es como la ANMAT de Estados Unidos, lo que ellos aprueben va a estar aprobado directamente acá. Claro. Con lo cual tengamos en cuenta que siempre se hacían registros acá. ¿Por qué? Porque nosotros usábamos parámetros, por ejemplo, en lo que son alimentos, usamos parámetros de cuánto tiene que tener un ingrediente, cuántas grasas tiene que tener un producto, que también incluso hay ingredientes que en ciertas cantidades, por ejemplo, en el Mercosur no se pueden utilizar, y sin embargo afuera sí. Bueno, todo eso ahora Europa tiene incluso muchas más restricciones con respecto a los alimentos. No tanto, nosotros consumimos mucho lo que viene de Estados Unidos, pero en Europa son mucho más restrictivos con respecto a los alimentos, ¿no? Exacto. Sí, pensemos suplementos dietarios también de la FDA, que siempre sale alguno que promete algo. La libertad nos llevará a hacer conejillos de indias para probar esos. Claro. Hay que ir. ¿No? Sí. La prote. Así que bueno, va a haber que... Ahora, hay mucha cautela también desde todos los sectores en Argentina, diciendo, bueno, queremos ver también de qué se trata, ¿no? Sí, por ejemplo... Porque además hay sectores que compiten. No, lo que es más una incógnita a mi modo de ver es qué va a pasar con el tema de la carne. Sí. ¿Por qué? Porque la carne se abriría tanto para ellos como para nosotros el comercio, ¿no? Porque los dos somos productores, tanto Estados Unidos como Argentina. Ahora, no queda claro cuál va a ser el efecto en ese sentido. Si los precios internos, por ejemplo, van a subir o no van a subir en función de este acuerdo. Uno podría pensar, no, en realidad los precios van a quedar en este nivel. ¿Por qué? Porque si se van muy por arriba de los precios, va a venir carne de Estados Unidos, con lo cual también es un golpe importante. Sí, que es un debate que me parece que también es lo que genera más rechazos en Estados Unidos, ¿no? Porque están diciendo, pero ¿qué va a entrar carne argentina? ¿Qué pasa con la nuestra? Y un Donald Trump que sufre la inflación, no a nuestros niveles, pero que para Estados Unidos es un número alto, que también tiene que controlar ese precio. Sí, de hecho la postura, justamente en C5N entrevistamos a Santiago del Carril, que es un periodista de Nueva York, el cual tratábamos de ver cuál era el enfoque
que él tenía acerca de este acuerdo, y él lo que decía es, a mí me parece que el objetivo principal de Trump para firmar esto es controlar la inflación. O sea que también lo que ellos están viendo es que necesitan una contención de precios y que les sirve, aparte de la cuestión geopolítica, les sirve la contención de precios en algunos bienes que Argentina le puede proveer. Recordemos que Argentina es competitiva en términos muy generales con Estados Unidos. Obviamente Estados Unidos es la economía número 1 del mundo, si bien algunos discuten y dicen que es China a nivel de paridad de poder adquisitivo. Claro, que está dejando de ser, que lo agarramos en el declive de la curva. Pero sigue siendo un mercado más que importante. Por eso yo cuando decimos, bueno, es todo para Estados Unidos y no es nada para Argentina. Bueno, no es tan así, depende de dónde estés en Argentina, ¿no? O sea, si estás en el mercado de la carne, ojalá que sea una buena noticia. Si estás en el cobre o en el litio, es una excelente noticia, pero recordemos que son generalmente capitales extranjeros también los que están en esos sectores. Por eso el debate de lo que charlábamos antes acerca de Chile, ¿no? Si tuviésemos una empresa nacional de litio y se destraba esta cuestión, sería una excelente noticia para Argentina, a mi modo de ver, ¿no? Sí, ahora, ¿es un acuerdo entre estados o depende del humor de Javier Milei y de Donald Trump esto? No, a mí me parece que si está firmado el acuerdo, va a ser un acuerdo entre estados. Ahora hay que ver, por eso necesitamos ver finalmente el acuerdo cómo va a ser, si se va a renovar, si va a quedarse a perpetuidad hasta que alguien lo cancele. Pero en definitiva, me parece que va un poco en consonancia de lo que quería Trump. A mí me parece que Trump sale beneficiado, claramente. O sea, también esto es parte de cobrarse la ayuda que le dio a Milei. ¿Por qué? Porque, bueno, son los bienes industriales. Lógicamente, a mí me parece que en la situación de Estados Unidos hizo un muy buen acuerdo, ¿no? Porque vos lo que estás haciendo es ampliando los mercados de los privados también para que vendan más bienes a una tasa preferencial. Otra cuestión que no mencioné es que eliminarían gradualmente la tasa estadística. La tasa estadística es una tasa que se cobra a la importación de bienes en Argentina que es del 3%. Ese 3%, el acuerdo lo que dice es que se iría eliminando gradualmente. ¿Esto qué quiere decir? Que para importar bienes de Estados Unidos va a ser más económico que de otros lugares. Con lo cual no es un detalle menor. En productos que estás muy sobre el costo, un porcentaje así te ayuda. Bueno, y Javier Milei, que quiere tener una foto de vuelta en la primera semana de diciembre con Donald Trump, lo decíamos al principio, porque fue invitado, porque ya tienen agenda, todavía no confirmó si va o no va, pero fue invitado a esta gran ceremonia obviamente, del sorteo. Creo que se hace el sorteo de cómo quedan las llaves para el Mundial el 5 de diciembre en Washington, porque Infantino también se lleva muy bien con Donald Trump. Donald Trump va a estar invitado otros jefes de Estado, y entonces el gobierno, la Casa Blanca, la Rosada, lo que está viendo es, si vamos a Washington, si tenemos un evento el 5 de diciembre, tengamos la foto con Donald Trump y firmemos este preacuerdo, porque dicen no se va a poder firmar todavía porque no va a estar listo tampoco de acá al 5 de diciembre, pero aunque sea una foto que ratifique en la que ya con Milei y con Trump se ratifique este acuerdo, que necesitamos conocer detalles en las próximas semanas, más allá de que estén o no. Sí, vamos a ver finalmente qué es lo que ocurre, insisto, ¿no? Si dicen baja aranceles, bueno, tenemos que ver cuánto, ¿no? Si baja un punto un arancel no es algo significativo, si baja mucho hay que ver eso en detalle. En cuanto a Milei, me parece que también le va a ser atractivo para ver si va Messi a ese sorteo, porque que todavía no tuvo la foto. Que salió en foto fake. Está renovando el álbum. Claro, y sí, necesita. Ya con Trump dice, bueno, pará, o sea, ahora necesito un poco más. Gracias, Guido. ¿Qué pasó con el número de inflación? El número de inflación dio al alza por quinto mes consecutivo, con lo cual es momento de poner en duda esa premisa de que la inflación es siempre y en todo momento un fenómeno monetario. Fenómeno monetario. A raíz de eso sí es que se da el quinto mes al alza. Así que cerró en 2,3 en el mes de octubre. Lo más preocupante quizás sea que, por lo que vienen marcando las consultoras de lo que va de noviembre, es que también daría al alza con respecto a noviembre. Por ende, si se llega a dar ese escenario, tendríamos medio año al alza de la inflación, con lo cual es una situación bastante complicada para lo que es el futuro del gobierno. Había prometido inflación cero Milei para el año próximo. Para mitad del año próximo, lo cual va quedando un poquito lejos, pero bueno, vamos a ver qué excusa ponen en ese momento, porque pareciera que va a ser bastante difícil.